Hola amigos, hoy vamos a aprender sobre uno de los protectores más poderosos pero invisibles de la Tierra, la capa de ozono. Puede que la conozcan como el protector solar de la Tierra, pero hay una historia mucho más profunda e interesante detrás. Desde su descubrimiento por grandes científicos hasta la crisis del ozono que puso en peligro el futuro de nuestro planeta, la capa de ozono ha sido fuente tanto de asombro como de temor. Pero, ¿qué es realmente la capa de ozono? ¿Por qué es tan importante? ¿Y son ciertas las cosas que hemos escuchado? Vamos a desentrañar estos misterios en el video de hoy. En este video, exploraremos la ciencia fascinante detrás de ella, la carrera internacional para salvarla, y lo que significa para nuestro futuro en la Tierra. Quédense con nosotros porque al final de este video comprenderán por qué esta capa delgada y frágil es tan crucial para todo lo que apreciamos. Esta es la capa de ozono. Muy arriba en la atmósfera, se observó un fenómeno extraño. Algo estaba absorbiendo los rayos ultravioleta del Sol. Científicos de la época, pioneros en su campo, resolvieron este rompecabezas. Descubrieron una forma de oxígeno, una molécula con 3 átomos en lugar de 2. La llamaron ozono, un gas raro con propiedades extraordinarias. Este ozono, concentrado en una capa específica, actuaba como el protector solar natural de la Tierra. Su investigación, innovadora en ese momento, reveló la existencia de nuestro guardián silencioso, la capa de ozono, un escudo frágil que protege a todos los seres vivos de la Tierra. Pero este descubrimiento fue solo el comienzo. Nuestra historia comienza a principios del siglo XIX. Christian Friedrich Schönbein, un químico alemán, fue el primero en notar un olor peculiar durante descargas eléctricas. Llamó a esta forma reactiva del oxígeno ozono, derivado de la palabra griega ozein, que significa oler. El trabajo meticuloso de Schönbein sentó las bases para futuras investigaciones atmosféricas. Su descubrimiento preparó el escenario para comprender esta molécula, aunque su papel en la atmósfera superior tardaría muchos años en entenderse. Avanzando hacia principios del siglo XX, Sidney Chapman, un físico británico, publicó modelos teóricos sobre la formación de ozono en la estratosfera. Su trabajo describió cómo la radiación ultravioleta del Sol divide las moléculas de oxígeno, permitiendo que los átomos individuales de oxígeno se unan al O2, formando ozono. Este modelo fundamental estableció nuestra comprensión inicial de la formación y función de la capa de ozono. En 1974, Mario Molina y Sherwood Rowland publicaron una investigación innovadora en Nature que revelaba cómo los clorofluorocarbonos, CFC, podían llegar a la estratosfera y liberar átomos de cloro que destruyen las moléculas de ozono. Su investigación encendió las alarmas sobre el impacto humano en la capa de ozono, lo que llevó a cambios en las políticas y a una mayor investigación científica. En 1985, el British Antarctic Survey descubrió el agujero de ozono, informando sobre un agotamiento estacional significativo del ozono sobre la Antártida. Esto confirmó el alarmante agotamiento del ozono en una región específica y validó las preocupaciones sobre el impacto de los CFC. Esto impulsó los esfuerzos internacionales para proteger la capa de ozono, lo que condujo a la adopción del Protocolo de Montreal en 1987. En 1995, Mario Molina, Sherwood Rowland y Paul Crutzen fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por sus contribuciones a la comprensión de la química del ozono. Sus hallazgos destacaron el papel fundamental de la capa de ozono e influyeron en las políticas ambientales globales. Gracias a estos pioneros, ahora entendemos el papel esencial que desempeña la capa de ozono en la protección de la vida en la Tierra. Sus esfuerzos conjuntos revelaron cómo la capa de ozono actúa como un escudo invisible, absorbiendo la dañina radiación ultravioleta. Esta investigación innovadora desveló el funcionamiento silencioso de nuestra atmósfera. También puso de manifiesto la importancia de la colaboración científica y la perseverancia. Gracias a estos pioneros, ahora entendemos el papel esencial que desempeña la capa de ozono en la protección de la vida en la Tierra. Muy por encima de nuestra Tierra, en la fría estratosfera, se lleva a cabo un delicado ballet. La potente radiación ultravioleta del Sol rompe las moléculas de oxígeno.
Los átomos de oxígeno individuales, altamente reactivos, buscan compañeros. Estos átomos solitarios, en una danza cósmica, chocan con otras moléculas de oxígeno. Se forma un nuevo enlace y nace una molécula con 3 átomos de oxígeno, el ozono. Este ozono recién formado, un centinela del cielo, está listo para absorber los dañinos rayos del sol, pero este ciclo, esta danza de creación y destrucción, siempre está cambiando. A medida que el ozono absorbe la radiación ultravioleta, se descompone, volviendo a su forma original de oxígeno. Este ciclo continúa, manteniendo un delicado equilibrio en este escudo protector. Durante miles de años, este proceso natural se desarrolló sin interrupciones. La capa de ozono, nuestra guardiana silenciosa, ha protegido la vida en la Tierra, pero el siglo XX trajo consigo un nuevo desafío, una amenaza para este delicado equilibrio. A principios de los años 70, la tecnología estaba en auge. Las industrias estaban en plena expansión y nuevos productos químicos se estaban liberando en nuestra atmósfera. Uno de ellos eran los clorofluorocarbonos, o CFC, que parecían inofensivos y se usaban en refrigeradores, aerosoles y muchos otros productos. Sin saberlo, estos productos químicos artificiales estaban iniciando un viaje propio. Transportados por el viento, ascendieron a la atmósfera, a la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, y allí comenzaron su ataque silencioso. Bajo los poderosos rayos del sol, los CFC se descomponían en átomos de cloro. Estos átomos de cloro son muy reactivos, actuando como bolas de demolición moleculares. Un solo átomo de cloro puede destruir miles de moléculas de ozono en una reacción en cadena. Desde el continente helado de la Antártida, comenzaron a surgir señales de problemas. Los científicos observaron algo extraño en los datos de los satélites. La capa de ozono se estaba debilitando, formándose un agujero sobre el polo sur. Este descubrimiento dejó a los científicos en shock. Se había formado un agujero enorme en la capa de ozono sobre la Antártida. La capa de ozono, la que nos protege de los peligrosos rayos del sol, estaba debilitándose. Cada año, el agujero se hacía más grande y amenazante. Los científicos, en una carrera contrarreloj, trabajaban día y noche para entender la causa. Su descubrimiento fue tan sorprendente como preocupante. La evidencia era clara. La humanidad era la responsable. Los CFCs, aparentemente inofensivos, liberados por procesos industriales y productos de uso diario, resultaron ser los culpables. Lo que se había creado para hacer nuestras vidas más fáciles, se había convertido en una amenaza para nuestro futuro. El agujero de ozono no era solo un descubrimiento científico, era una seria advertencia. Era una prueba del profundo impacto de nuestras acciones en nuestro planeta. El mundo entero observaba con la respiración contenida, el futuro era incierto. El agujero de ozono se convirtió en un símbolo de la crisis ambiental. Todo el mundo hablaba de ello. Pero con la concienciación también llegó la confusión, los mitos y los conceptos erróneos. Algunos decían que era solo por la laca para el pelo, otros culpaban a los volcanes. Es cierto que los volcanes liberan sustancias que dañan la capa de ozono, pero su impacto es mínimo comparado con el de los químicos fabricados por el hombre. La ciencia era clara. Los CFCs eran la principal causa del agujero de ozono, y para solucionar esta crisis, el mundo entero tenía que trabajar unido. Otro concepto erróneo que se extendió fue que el calentamiento global estaba directamente relacionado con el agujero de ozono. Ambos son problemas ambientales, pero son fenómenos distintos, con mecanismos diferentes. Era fundamental entender estos matices. El agujero de ozono, causado principalmente por los CFCs, requería una acción específica para eliminar gradualmente estos productos químicos nocivos. El cambio climático, provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, necesitaba una respuesta diferente pero igualmente urgente. Los científicos se enfrentaban a un desafío enorme: comunicar información compleja de manera precisa y efectiva a la gente. No se trataba solo de compartir datos, sino de hacer entender la gravedad de la situación y la ciencia detrás de ella. Había que desmentir mitos, destacar los hechos y hacer comprender la urgencia de la situación tanto al público como a los responsables políticos. Era una batalla contra la desinformación y la apatía, que requería una comunicación clara, consistente y convincente.
Y la respuesta fue asombrosa. El mundo se unió y se crearon acuerdos internacionales, como el Protocolo de Montreal, un tratado histórico para reducir las sustancias que agotan la capa de ozono. Este tratado fue un paso enorme que demostró que, cuando los países trabajan juntos, pueden abordar incluso los desafíos ambientales más grandes. Fue un ejemplo del poder de la colaboración y la diplomacia científica. Científicos, políticos y activistas trabajaron juntos, demostrando que el esfuerzo colectivo puede lograr un cambio significativo. El Protocolo de Montreal, considerado un modelo de acción ambiental, condujo a una reducción drástica de la producción y el consumo de CFC. Las industrias se adaptaron, encontraron alternativas a los productos químicos nocivos y demostraron que el crecimiento económico y la protección del medio ambiente pueden ir de la mano. Los resultados fueron alentadores, un rayo de esperanza en medio de un desafío ambiental global. El éxito del Protocolo de Montreal inspiró otras iniciativas ambientales y demostró que el progreso es posible. La capa de ozono, aunque todavía muestra cicatrices del impacto humano, comenzó a recuperarse. Esta recuperación fue una clara indicación de que las acciones humanas, guiadas por la ciencia y la voluntad colectiva, pueden revertir el daño ambiental. El agujero sobre la Antártida es un crudo recordatorio del daño que podemos causar al planeta, pero ahora incluso este muestra signos de estar disminuyendo. Este cambio positivo es el resultado directo de la cooperación global y de seguir las recomendaciones científicas. La historia de la capa de ozono, una historia de crisis y recuperación, nos enseña una lección poderosa. La acción colectiva, guiada por la ciencia, puede marcar la diferencia. Nos recuerda que debemos mantenernos vigilantes y ser proactivos en nuestros esfuerzos por proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. La vida en la Tierra, en toda su belleza y diversidad, existe gracias a un delicado equilibrio. Este equilibrio se mantiene, en gran medida, gracias a la capa de ozono. Este escudo invisible, muy por encima de nosotros, permite que la vida florezca. Las plantas, que son las arquitectas de nuestros ecosistemas, dependen de la luz solar para la fotosíntesis. Sin embargo, los rayos del sol son como una espada de doble filo. Demasiada radiación ultravioleta puede dañar los delicados tejidos de las plantas, impidiendo su crecimiento y desarrollo. Nuestros propios ojos, las ventanas al mundo, son muy sensibles a la radiación UV. La capa de ozono filtra los dañinos rayos UV, protegiendo nuestros ojos de cataratas y otras enfermedades oculares. Incluso nuestro sistema inmunitario, que defiende nuestro cuerpo de las enfermedades, puede verse afectado por la sobreexposición a los rayos UV. La capa de ozono actúa como un guardián silencioso, permitiendo que nuestro cuerpo funcione correctamente. Todos hemos sentido el calor del sol en nuestra piel, pero ese mismo calor, en exceso, puede ser dañino. La radiación ultravioleta, que es parte de la luz solar, puede causar quemaduras solares, envejecimiento prematuro e incluso cáncer de piel. El cáncer de piel es una preocupación creciente en todo el mundo y está directamente relacionado con la exposición prolongada a los rayos UV. El agotamiento de la capa de ozono aumenta aún más este riesgo, ya que nos vuelve más vulnerables a los rayos dañinos del sol. La radiación UV se presenta en diferentes formas. Los rayos UVA penetran profundamente en nuestra piel, provocando arrugas y envejecimiento. Los rayos UVB son los responsables de las quemaduras solares y juegan un papel importante en el desarrollo del cáncer de piel. Protegerse del sol es fundamental, especialmente mientras la capa de ozono se recupera. El protector solar, la ropa protectora y la sombra durante las horas punta son formas sencillas pero eficaces de reducir el riesgo. La capa de ozono no solo afecta a nuestra salud, afecta a todo el ecosistema, a esa delicada red de vida que sostiene nuestro planeta. El fitoplancton, esos pequeños organismos en la base de la cadena alimentaria marina, son muy sensibles a la radiación UV. El debilitamiento de la capa de ozono afecta su crecimiento, lo que a su vez impacta en todo el ecosistema marino. Los anfibios, con su piel permeable y sus primeras etapas de vida en el agua, son particularmente vulnerables a la radiación UV. Una mayor exposición a los rayos UV puede causar defectos de desarrollo y disminución de la población en estas sensibles criaturas.
La interconexión de la vida en la Tierra significa que dañar una parte del ecosistema puede tener consecuencias de gran alcance. Proteger la capa de ozono es proteger la intrincada red de vida que nos mantiene vivos a todos. La historia de la capa de ozono nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, a menudo imprevistas y de largo alcance. Y también nos muestra el poder de la ciencia para comprender cómo funcionan estos sistemas complejos y cómo gestionarlos. La capa de ozono se está recuperando gracias a la acción global, a la toma de decisiones conjunta y al trabajo en equipo, lo que demuestra que podemos resolver los problemas ambientales si colaboramos. Pero la historia no termina aquí. Hoy en día, enfrentamos nuevos desafíos, desde el cambio climático hasta la contaminación, pero las lecciones aprendidas de la crisis del ozono siguen siendo relevantes. Debemos seguir vigilando nuestro impacto en la atmósfera, tomar decisiones basadas en la ciencia sólida y priorizar la salud de nuestro planeta. El futuro de la capa de ozono y el futuro de nuestro planeta dependen de nuestras acciones. Al comprender la ciencia, vivir de manera sostenible y abogar por políticas efectivas, podemos asegurar un planeta saludable para las generaciones futuras. La capa de ozono, nuestro escudo en el cielo, se está recuperando lentamente. El agujero sobre la Antártida, que una vez fue una gran herida, ahora se está cerrando. Este es el resultado de la mente humana, trabajando en conjunto a nivel mundial, con el esfuerzo colectivo de todos. El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, marcó un cambio radical. Todos los países se unieron y gradualmente eliminaron los químicos que destruyen el ozono. Y el impacto es evidente. La concentración de CFC está disminuyendo. La capa de ozono se está recuperando, una victoria frágil para nuestro planeta. Pero esta victoria no está completamente asegurada. La capa de ozono, aunque se está recuperando, todavía está en peligro. Los científicos la vigilan de cerca en caso de que surja algún nuevo problema. Las cicatrices del daño pasado aún persisten. La recuperación total llevará tiempo, quizás hasta mediados de siglo. Es un proceso lento y delicado. La capa de ozono nos recuerda que todos estamos conectados y que debemos permanecer vigilantes. La historia del agujero de ozono no ha terminado. Es una historia de responsabilidad continua. Mientras celebramos el éxito del Protocolo de Montreal, nuevos desafíos se presentan. Amenazas imprevistas a la capa de ozono demandan nuestra atención. El delicado equilibrio de nuestra atmósfera, en constante cambio, requiere una vigilancia constante. Están surgiendo sustancias que agotan la capa de ozono, las cuales no estaban cubiertas en el Protocolo de Montreal original. Estos químicos, utilizados en procesos industriales y productos, son una amenaza potencial para la recuperación de la capa de ozono. El cambio climático, otra preocupación apremiante, agrega una capa adicional de complejidad. Los cambios en los patrones de circulación atmosférica y las temperaturas pueden influir en la distribución del ozono y las tasas de recuperación. La lucha para proteger la capa de ozono aún no ha terminado. Esto requiere un monitoreo continuo, investigación científica y cooperación internacional. Las lecciones aprendidas del pasado, nuestra respuesta colectiva a la crisis global, sirven como guía para el futuro. La historia de la capa de ozono es realmente nuestra historia, la historia de la humanidad, una historia que demuestra cuán conectados estamos con el medio ambiente. Es la historia de cómo podemos dañar nuestro propio planeta, tomando decisiones que tienen consecuencias a largo plazo en el delicado equilibrio de la naturaleza. Pero también es una historia de esperanza, que demuestra que podemos aprender de nuestros errores, encontrar nuevas soluciones y tomar medidas para corregir nuestro rumbo. Es una historia de resiliencia, de perseverancia, del indomable espíritu humano. Nos muestra el poder de la acción colectiva, donde cada pequeño esfuerzo se suma a un movimiento más grande para el cambio. Cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en la protección de la capa de ozono, esta parte esencial de nuestra atmósfera. Al tomar decisiones conscientes como consumidores, adoptando prácticas sostenibles y reduciendo nuestra huella de carbono, podemos ayudar a preservar un planeta saludable para las generaciones futuras, protegiendo la belleza y la biodiversidad de nuestro mundo.
La capa de ozono es un símbolo de la interconexión de nuestro planeta, que nos recuerda nuestra responsabilidad compartida. Un recordatorio de que todos estamos conectados, sin importar dónde vivamos o quiénes seamos. Nuestras acciones de hoy tienen un impacto en el mañana, dando forma al mundo que heredarán nuestros hijos. Unámonos como guardianes de este escudo invisible. Alcemos nuestras voces y trabajemos juntos para proteger la vida en la Tierra. Preservar la vida en la Tierra para las generaciones venideras es una tarea monumental, pero es una tarea que compartimos. Nuestro futuro está en nuestras manos y las decisiones que tomemos hoy determinarán el mundo del mañana. Elijamos proteger nuestro planeta, respetar sus recursos y nutrir sus ecosistemas. Asegurar su delicado equilibrio para que todas las formas de vida puedan prosperar. Y crear un futuro brillante para toda la vida en la Tierra. Un futuro donde la naturaleza y la humanidad coexistan en armonía. La capa de ozono, situada en lo alto, es como un guardián silencioso que nos protege a todos. Es un indicio del delicado equilibrio de la naturaleza, un equilibrio que, sin darnos cuenta, perturbamos. Pero, al borde del desastre, decidimos actuar. La historia de la capa de ozono es una historia sobre el impacto humano, el descubrimiento científico y el poder de la acción colectiva. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, pero también que tenemos el poder de elegir un camino diferente. El futuro de la capa de ozono, el futuro de nuestro planeta, está en nuestras manos. Al comprender la ciencia, adoptar prácticas sostenibles y apoyar políticas responsables, podemos asegurar un planeta sano para las generaciones futuras. Seamos la generación que protege su planeta, por nosotros y por todos los que vendrán después. Gracias por vernos. Esperamos que hayan disfrutado descubriendo las maravillas de la capa de ozono con nosotros. Si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden compartir sus opiniones en los comentarios. Nos encantaría saber de ustedes. Y vuelvan para más descubrimientos increíbles sobre nuestro mundo y más allá. Hasta la próxima, estén atentos y sigan curiosos.